compartir mi pantalla. Bueno, pues mi nombre completo es Alejandro Gutiérrez. Yo soy Agile Coach, también Senior Scrum Master. He tenido pues ya mis horas de vuelo en el tema de la agilidad. Evidentemente empecé como desarrollador de software. Después empecé a darme cuenta que había una cierta similitud en la parte humana con la parte que en su momento me tocó trabajar al desarrollar software o aplicativos, que generalmente los seres humanos tenemos un hardware, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros recursos, y tenemos un software que es nuestra mente, ¿de acuerdo? En ese sentido, el cuerpo es el hardware, la mente es el software. Dije, bueno, ¿hay alguna forma de poder llevar esto que sea a una especie de desarrollo personal? Y bueno, pues fue un proceso al que yo le llamo mi transformación, en el cual encontré pues bastante retos. Quiero ser muy puntual al decir que para mí, en mi vida, si yo no hubiese vivido lo que viví, fue una serie de cambios abruptos, todo lo que conocía como normal cambió, la familia que yo tenía, los amigos que yo tenía, cambió absolutamente todo. Fue en el momento en el que yo me encontraba con esto, cuando, como yo le llamo mi renacer, justo fue cuando encontré la agilidad de una manera mucho más vivencial, porque era necesario que yo partiera de una adaptación. Y fue justo en este momento, voy a pedirles a todos los recién llegados que puedan mutear, por favor, que interioricé el cambio de una manera muy cañón, como decimos en México, muy grande, muy profunda. Y bueno, pues esto por supuesto me llevó a este camino. Hoy por hoy, en la agilidad, en el desarrollo personal y muchas otras cosas he encontrado verdaderamente un propósito del cual yo quiero compartir. Y esto es lo que me inspira, lo que me lleva a transmitirles a ustedes una reflexión. Yo quiero decir algo también muy importante para todos aquí los presentes. No soy un poseedor de verdad. Es mi verdad, es mi apreciación, es mi interpretación, pero yo la voy a compartir contigo con un propósito de que quizás, y solo quizás, esto que voy a decir te pueda servir, te pueda ayudar en alguna situación en la que estés viviendo, acompañando a tus equipos, acompañando a las organizaciones. De manera que, con mucho gusto, pues esto es lo que me he yo ocupado en estudiar, en superarme, pero quiero decirles que esto que están viendo en este momento, esta formación, no tendría ningún valor para mí, absolutamente, no serviría para nada si yo no llevara a la práctica lo que tanto pregono. Y creo que es una situación en general. Muchos de nosotros decimos en la agilidad, la adaptabilidad, la resiliencia, al cambio, etcétera, etcétera. Pero cuando nos cambia la organización, el plan, ¡boom!, estamos protestando. No, en esta organización son muy antiágiles. Y creo que por ahí va el mensaje. Y ahí es donde empiezo ya a dar pincelazos del mensaje a lo que yo voy. Porque esto que voy a hacer a continuación y que ya estamos introduciéndonos es una especie de reclamo a los que nos llamamos agilistas. Porque muchas de las veces no practicamos lo que decimos pregonar. Y justamente empecemos a analizarlo. Miren, la definición más básica, porque hay muchas definiciones de lo que es Agile, tú puedes encontrar literatura en cantidad, como tú sabes, basta, muchísima, pero yo creo que yo quiero compartirte esta definición. No es la definición, es otra definición más. Pero quizás en esta definición que te estoy compartiendo se hace muy tangible y se hace muy observable la definición de Agile. La definición es simple. Hablamos de equipos de personas, de desarrollo puntualmente, porque en este momento quiero circunscribir el término a donde nació, al desarrollo de software, porque ahorita ya hablamos de business agility y otras cuestiones, pero en el principio se habla de equipos de desarrollo autónomos. Hay una multifuncionalidad entre ellos, por supuesto, diferentes capacidades se combinan, se complementan. Hay una fuerte integración, que es la tercera reflexión, fuertemente integrados. ¿Con qué? Con el negocio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Agile, es imposible desvincular el software del negocio.
El software son soluciones que van a entregar una solución a un problema o van a suplir una necesidad. El negocio está para servir al cliente y no al revés. Si el cliente es el rey, el cliente es el que manda, el cliente es el que determina qué es lo que, hacia dónde va a invertir su tiempo, su dinero, su esfuerzo, porque tenemos un sinnúmero de competidores, ¿no? En cualquier giro hay competencia. Y me acuerdo de una frase que me encantaba y decía, no le tengas miedo a la competencia, tenle miedo a tu propia incompetencia, porque en el día en que nosotros dejamos de ser competentes, entonces ahí sí vamos a ser superados. Dice la definición, autoorganizados, no necesitamos la figura del coordinador, del capataz, del supervisor. Por eso en Agile ya no existe un rol, aunque en la práctica muchas de las veces no soltamos eso, ¿eh? Es importante mencionarlo. Oye, yo necesito estar ahí para asegurarme que se están llevando a las dailies. Yo necesito estar ahí para ver que la retrospectiva tenga un plan de acción de mejora al cierre de la misma. Si esto está pasando o tu equipo está muy inmaduro o necesitas soltar ese control, porque lo que queremos es que el equipo se autoorganice, se autogestione, según la guía pasada, la del 2020. ¿Para qué? Para la entrega de un valor de manera frecuente e incremental, en forma de software que funciona, que resuelve, que suple necesidades, que resuelve problemas. Bueno, la descripción quizás se oye muy bonita, pero cuando hablamos de esto estamos ante la gráfica clásica que conocemos, esto es clásico, en donde vemos las prácticas, los frameworks, las técnicas, después vemos los 12 principios cuando se interiorizan. Este debería ser el deber ser, ¿eh? Y tú que has dado workshop cantidad de veces, muy probablemente has explicado la misma que yo te estoy compartiendo aquí. Luego hablamos de 4 valores, que es el manifiesto ágil, donde se establece, ahorita vamos a verlo a continuación, la esencia de la agilidad. Pero más profundamente hablamos de una mentalidad, de un mindset, del desarrollo de un mindset. Pregúntate hasta este punto, realmente en tu pregón, en tu mensaje, en la transmisión de una filosofía ágil que llevas hacia afuera, ¿qué es lo que tú haces? Dices, bueno, voy a capacitar como agilista a la organización porque tengo que dar un workshop de Scrum o de Scrum. En México decimos Scrum, en España Scrum, no pasa nada, es lo mismo. Voy a dar esto, pero nada más tocamos esto y quizás muy brevemente mencionamos los 12 principios en un slide y se acabó. Y el Agile Manifesto para que no quede fuera, ¿no? Si vas a dar una introducción a la agilidad. Pero tú pretendes que con solo un slide la organización realmente va a poder interiorizar los 12 principios y el manifiesto ágil escrito en los 4 valores para que entonces cambie su mentalidad. Estamos mal. Estamos mal desde ahí porque creemos que solo basta ponerlo para decir, aquí no son ágiles, ¿eh? Bueno, pues yo voy a darles un slide y con eso ya pretendo que interioricen los 12 principios y el Agile Manifesto para que de esta manera entiendan de qué va la agilidad. Déjame decirte que ese es un sueño, diríamos en México, pues algo en lo que tú estás esperanzado, pero no va a ocurrir. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a reflexionar nosotros los agilistas? Y este es mi llamado y quizás mi inconformidad, como hoy se está pregonando la agilidad. Porque aun cuando tenemos allá el manifiesto y los 12 principios y podemos detenernos a hablar incluso de los valores de Scrum, ¿cómo nos aseguramos que esto realmente esté cambiando a las personas? Porque una cosa sí te voy a decir, las personas no van a cambiar por tus razones, van a cambiar por sus propias razones. Tocas ese punto, accionas eso, agilista que me estás escuchando. Ese es el punto principal de la agilidad ontológica. Miren, ¿a qué me voy a referir? Y todavía voy a poner más el dedo en la llaga. Allá el manifiesto, ¿no? O el manifiesto ágil. Todo se encierra a la entrega del valor. Decimos, individuos e interacciones por o sobre procesos y herramientas. Cuando tú llegas a
si eres consultor, si eres coach, si eres Scrum Master, si eres agilista, y te dicen, estamos continuando, queremos llevar la agilidad al siguiente nivel en la organización. Te piden eso, para eso fuiste contratado, para eso estás ahí en la organización, en la empresa. Ok. Pero ¿qué es lo que generalmente y tradicionalmente hace el agilista o el agile coach? Traigo procesos y traigo herramientas. ¿Sí o no? En la agilidad hay un sinnúmero de procesos, y herramientas. De hecho, el hablar del loop famoso de Scrum ya es un proceso. Y aquí es justo donde yo pongo el dedo en la llaga, porque si tú realmente dices implementar la agilidad, estamos en contra muchas veces del manifiesto ágil. Porque lo primero que llegas es, déjame te explico el proceso y las herramientas, burn up chart, burn down chart, aquí está el incremento, este es el sprint backlog, este es el product backlog, y empiezas a soltarles un sinnúmero de herramientas, pero te estás olvidando de lo principal. ¿En dónde estás conectando con esas personas? ¿Qué son las personas? Decimos tradicionalmente que las personas, cada cabeza es un mundo. Y la interacción con ellos. ¿Crees que te van a hacer caso solo porque llegas y les das un workshop, les das un taller y con eso vas a ganar su confianza y van a decir, ok, entonces voy a hacer lo que tú me dices? No funciona así. Si nosotros nos apegáramos y usáramos el manifiesto ágil para nuestra propia implementación, tendríamos que darle enfoque primero a generar confianza con las personas, interactuar con ellos. Hace algunos meses tuve la oportunidad de viajar a Mérida, Yucatán, en México, y justamente recién me incorporé a un nuevo reto laboral. Y yo me propuse, antes de empezar a hablar de workshop, de talleres y decirles, saben que esto está mal, hay que corregir el proceso, etcétera, conocer a las personas. A lo mejor dices, oye, Alex, pero ¿qué hago cuando estoy acompañando a una organización? No me puedo sentar con todos, tal vez, pero sí con los líderes, las personas que van a accionar el cambio, que eso es lo que también voy a hablar a continuación. Saber de ellos, cuáles son sus gustos, qué les interesa. No son solamente el clásico estigma del developer introvertido, ¿no? Porque cuando tú dices, ya sé por default que los developers todos son una bola de introvertidos y que no hablan y que no les gusta participar, ya traes un prejuicio. Y eso te va a estorbar para poder conectar con las personas, para poder interactuar con las personas. ¿Quieres colaborar realmente? ¿Quieres realmente dar un impacto hacia con ellos? Entonces, ábrete a que tengas que tener ese acercamiento. ¿Qué necesitas para colaborar? Porque es mi siguiente punto. Hablamos de que hay una colaboración con el cliente. En este caso, hablamos de las personas que están en la organización. ¿Qué necesitas para colaborar? De base, debe de haber confianza. Cuando nosotros somos consultores externos, que también ha sido una parte de mi experiencia, y me dicen, hay un proyecto por 6 meses, ok, ¿cuál es el alcance? Ok, vamos a implementar la agilidad, o vamos a implementar Save, o vamos a implementar Spotify, Model, lo que tú quieras, en 6 meses para tal organización. Y así lo marca el contrato, son 6 meses, ok. Pero realmente estamos acercándonos, como lo dice el siguiente valor del Agile Manifesto, a colaborar. Estamos abiertos a detectar, adaptar y cambiar lo que nosotros pensamos en un plan, porque lo más chistoso es de que a veces queremos implementar agilidad con waterfall. Te hago el diagnóstico, hago el análisis, diseño el plan de acción y lo ejecuto. Entonces dices, ¿estás realmente implementando agilidad con agilidad o alguna otra malversación del término? Cada uno de los puntos que tiene el Agile Manifesto nos invita a saber realmente cómo estamos llevando nuestra ejecución en la práctica como agilistas. Desde mi punto de vista, desde aquí debemos partir. Y miren, podría hablar de cada uno de los puntos, pero por el tiempo voy a seguir hablando acerca de los 12 principios. Los 12 principios que también decimos, ok, estos son los 12 principios donde se hace evidente la agilidad. Nos dice favorecer, esto que te estoy compartiendo es una versión resumida, ¿eh? Favorecer conversaciones, punto número 1, ¿no? Directas. Oye, pero el Scrum Master no sabe conversar, no sabe ni siquiera escuchar a las personas.
porque dentro de su cabecita ya trae el montón de prejuicios para etiquetar a la gente y decir, este es un antiágil, esta persona. Con él no voy a poder colaborar. Oye, entonces parece ser que requerimos de un trabajo interior primeramente, ¿eh? Porque si te vas a sentar a conversar con las personas, se dice nadie da lo que no tiene. Y tú no estás habilitado para escuchar, no estás habilitado para incluso poder desafiar tus propios modelos mentales limitantes, entonces vas a tener serios problemas, porque también habla de trabajar juntos diariamente. Conozco, tristemente, muchos agile coach que nada más los ves en el momento del workshop y se van. No te acompañan, no están el día al día, día a día con las personas. Y no tengo ningún tema en mencionarlo. En alguna experiencia que yo tuve previamente en un banco, tenían su COE, su centro de excelencia, ¿no? Dedicado a la agilidad. Era COE de la agilidad. Y su labor era dar workshops. Todo el tiempo estaban dando talleres. Y vamos a dar cómo escribir buenas historias de usuario, cómo escribir, cómo hacer un buen refinamiento, cómo hacer un sprint planning, cómo hacer un sprint review y todas las ceremonias. El problema era que se daban el conocimiento y creían que su función era hasta ahí. El tema que cuando se llevaba a la práctica no se llevaba un verdadero acompañamiento. Y los equipos seguían dando resultados pobres porque no comprendían entre el gap de lo que dice la teoría con la práctica. Es justamente lo que nosotros debemos de estar comprometidos a hacer. Si tú eres Scrum Master, si tú eres Agile Coach o cualquier rol que tú tengas en la organización que ligado con la agilidad o líder, lo que tú tengas, debes de acompañar diariamente y por supuesto confiar y facilitar a las personas tu apoyo, tu ayuda. Cada uno de los principios nos habla de algo, nos habla de un contacto persona a persona y parece que cada vez hemos hecho más fría la agilidad, aun cuando en su esencia hablaba de interacción con individuos. Tristemente hemos llevado la agilidad a un punto, desde mi punto de vista, en donde solo creemos que te doy procesos, te doy herramientas, te capacito y ya quiero que seas ágil, porque ya estás utilizando el Jira, ya estás utilizando el Confluence, ya estás generando tus dailies, etcétera. No funciona así. Cuando yo me di cuenta de esto, entonces dije, hay algo que debemos de tocar. Cualquier agente de cambio, sea Scrum Master, sea Agile Coach, sea Product Owner, cualquier persona que esté ligada a un rol, a la agilidad, tiene que tocar algo más interior. Miren, este siguiente slide nos muestra lo que generalmente a un Scrum Master se le pide que sepa, ¿no? Saber, sí, tiene que tener su certificación en Scrum, Alliance, Scrum Org o cualquier otro instituto certificador, o Kanban también, saber de agilidad, saber de facilitación, etcétera, métricas ágiles, bla, 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 bla. Ok. ¿Qué vas a hacer? Incluso lo ves en la job description, ¿no? Vas a facilitar eventos, vas a transmitir el mindset, vas a ayudar a remover impedimentos, vas a dar mentoring, acompañamiento, vas a tener que tener mucha pasión, y mucha dedicación, tolerancia. Lo ves así, tal cual. Ok. Pero ¿dónde queda la otra parte del cuadrante o de la ecuación? El ser. La agilidad ontológica nos dice que es el viduja, ser, para ser, para tener. El ser habla específicamente de las capacidades que como personas debemos de tener en lo interior, interiorizadas, para poder llevar la agilidad. Cuando empiezo a dar este tipo de formaciones en los talleres, siempre les pregunto, ¿qué creen que debería ser un Scrum Master? No saber, no hacer, no tener, no, ser. Una persona como Scrum Master o Agile Coach, en su interior, en su ser, debe de saber en su interior que si no tiene las capacidades tales como ser un buen negociador, porque si bien el Scrum Master todo el tiempo está
lanzando iniciativas de cambio y que si hacemos esto nos va a ir mejor. Debes de saber negociar bajo un enfoque ganar, ganar. Debe de tener en su ser la capacidad también de estar preparado para el rechazo, ¿eh? Y esta es una de las cosas que no nos dice cuando te certificaste como Scrum o como Agile Coach. Porque cantidad de veces te van a dar un portazo en la puerta cuando llevas con tus iniciativas nuevas. No me digan que no les ha pasado. Claro que te desanimas, claro que te sientes mal. Y de hecho, tienes que tener esa capacidad en tu interior, en tu ser, para lidiar con el rechazo, con la incertidumbre, la frustración, el miedo, y a veces ni siquiera con el saber qué hacer, con el no saber qué hacer. A veces el retrabajo. ¿Por qué? Porque creíste que era por aquí. Y sí, decimos en la agilidad que hay que adaptar. Sí, pero la adaptación implica muchas veces empezar otra vez. ¿Dónde nos formamos en esto? ¿Dónde? Pregunto, porque la certificación no te lo da. La escuela de la vida, hasta que no te tocan empresas difíciles, te das cuenta de que necesitas desarrollar tu ser. Y yo doy gracias por las experiencias malas, entre comillas, que yo tuve acompañando organizaciones, porque fueron las que realmente me impulsaron a desarrollar mi ser como agilista, como Agile Coach, como Scrum Master. Dicho esto, cuando tú llegas a una compañía y ya sea porque recién ingresaste o eres consultor, como quiera que sea, es clásico que te lleguen y te digan, mira, queremos resultados. Queremos que los equipos nos entreguen a tiempo. Ya tenemos nuestro release roadmap bien definido, que a lo mejor es un Gantt disfrazado, pero bueno, tenemos nuestro release roadmap definido y queremos empezar a medir el NPS, el retorno de inversión, time to market, la calidad, la productividad, etcétera, etcétera. Ya tienen sus indicadores, ¿no? Ok. ¿Y a través de qué lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de, tú dices que sabes Scrum, ¿no? Y creo que Scrum o Kanban o Lean, Extreme Programming, DevOps, TDD, ¿no? Te va a dar lo que queremos. Para eso te trajimos. Ok. Pero hay algo que debemos de entender, que lo que están ellos pidiendo son comportamientos observables, que son la punta del iceberg, lo que se ve afuera del agua. Pero esto es clásica, esta imagen, y lo que podemos nosotros hablar aquí es que abajo del agua, si damos un clavado, vamos a necesitar entonces que ver lo que no vemos en el iceberg, que es justamente estos 12 principios de los cuales hablamos en la agilidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estaba la organización dedicada al Customer Centricity? Sí, la empresa tiene su enfoque al cliente. Sí, aquí hablamos de hacerlo simple. Sí, hablamos de que es mejor enfocarse a un producto que funciona. Porque muchas de las veces decimos, la empresa es muy burocrática, tiene procesos muy rígidos y depende del entorno donde tú estés trabajando. Yo he trabajado también en entornos bancarios, lo cual lo hace más rígido. El trabajo en equipo. Y más abajo, en la parte más profunda, tenemos la interiorización del manifiesto ágil, manifiesta en los 4 valores y es necesario tocar los modelos mentales. Por eso, déjenme decirles a todos los que están escuchándome en esta tarde que muchas de las implementaciones ágiles no dan el resultado esperado porque solo nos limitamos a darles conocimiento, procesos y herramientas, pero no nos ocupamos en desarrollar el ser de las personas para que interioricen los principios, para que interioricen los valores. Si esto no pasa, déjame decirte que estamos mal o nuestro resultado va a ser muy pobre. Y ahí es donde radica la frustración de muchos agilistas. Porque decimos, es que no hay resultados, la organización es antiágil. A lo mejor el que es antiágil eres tú mismo, no te has dado cuenta, ahora es tú misma. Porque estás empezando mal. Si hablamos de que Agile es una mentalidad, como lo acabamos de definir, entonces la mentalidad que hay que ocuparnos y preocuparnos y ocuparnos en desarrollar en nuestras personas, en nuestros equipos, seas Scrum Master, seas Agile Coach, en la organización, que esa mentalidad te permita responder ¿a qué?
al cambio y rápido. Porque entonces cuando tú respondes al cambio, vas a poder entregar esas soluciones, ese software que funciona, que suple necesidades o resuelve problemas con el mínimo desperdicio. Es decir, los reprocesos, no funcionó, los errores, los bugs, etcétera, etcétera. Y vas a poder garantizar que el valor se maximiza. Y déjame decirte algo, pero ya no desde el punto de vista negocio. Porque valor, decimos en el negocio, es que la empresa obtiene lo que quiere, por lo tanto tenemos clientes satisfechos y los equipos están empoderados y felices. Pero todavía quiero ponerte otra perspectiva de lo que es valor al nivel ser, porque la agilidad ontológica es lo que nos dice tener un desarrollo del valor a nivel ser. Valor va a ser igual a la suma de los conocimientos que están aquí enumerados por la letra C, más la H, que son habilidades, pero ojo con el última, por actitud. ¿Has conocido personas que tienen mucho conocimiento y muchas habilidades, pero cero actitud o una mala actitud? Qué difícil es trabajar con ellos. Sabe muchísimo, se sabe el teje y maneje de toda la organización, es un desarrollador o es un product owner o es un Scrum Master que sabe mucho, mucho y tiene habilidades porque lo ha llevado a la práctica, no solo se ha quedado a nivel conocimiento. Sí, muy bien, pero ¿cuál es su actitud? Y digamos actitud como la disposición de colaborar con otros. Y es que no, las personas no son grandes por el conocimiento o por las habilidades, son grandes por la manera de ser, por la actitud que tienen, ese comportamiento de estar dispuesto a colaborar, a apoyar, a dar de ti, a servir a los demás. Creo que hasta este punto lo que hemos visto nos lleva a llevar la reflexión a decir, entonces, ¿por qué una agilidad ontológica? La palabra ontológico viene de ente, que es ser, y logos, tratado, estudio, el desarrollo del ser. De ahí que hablamos de agilidad ontológica, agilidad desde el ser. Nos ocupamos en desarrollar el ser, no solo el tener o el hacer. Y ahí es la definición que quiero compartirte, es justo esta. Agilidad ontológica es un proceso para aprender. Aprender que a veces el aprendizaje conlleva desaprender y volver a aprender. Desechar lo que ya no sirve para aprender otras cosas. Pero vas a lograr interiorizar valores y principios ágiles. ¿Cómo? Pues vas a tocar los modelos mentales. Cuando yo digo modelos mentales, escuchen muy bien lo que quiero decir. Creencias limitantes. Caja de ideas, paradigmas. Esta estructura que rige nuestro comportamiento. ¿Cuál sería un modelo mental limitante antiágil? Bueno, yo creo que un ejemplo clásico, las personas son recursos. He encontrado mucho eso, ¿no? Y eso viene de la metodología tradicional, nombrarle a las personas recursos. Ojo, las personas no somos recursos, las personas tenemos recursos, pero es muy diferente. Las personas, somos seres humanos. No es como si tú cambias una bombilla, un foco que se te fundió. Ese es un recurso. No, las personas somos mucho más complejos que un simple recurso. Pero la persona que lleva ese modelo mental diciendo que las personas son recursos, le va a estorbar para poderse relacionar y poder llevar el mensaje. Entonces, aquí la agilidad ontológica primero reta a los agilistas, ¿eh? Porque tú vas a ser desarrollado en la responsabilidad y en la conciencia. Son los dos atributos que nos provee la agilidad. Dicho de esta manera, decimos entonces que la responsabilidad es dejar de echarle culpas al equipo, dejarle de echar culpas al product owner, dejar de echar culpas a la cultura. Es que en esta empresa la cultura es muy antiágil. Pues claro, para eso estás ahí. Y mi punto es que si tú estás haciéndote responsable de lo que a ti te toca hacer y de lo que debes de hacer para ejecutarlo en tiempo y en forma, ya tienes la mitad ganada. Porque la otra es ser conscientes.
Y yo cuando me gusta hablar de la conciencia como un proceso en el cual tienes un espejo frente a ti. Más de alguno de nosotros tiene el clásico ejemplo de una persona que está en alguna cena, alguna comida, y de repente en tu diente se te queda alguna... bueno, en México usamos esa planta del cilantro cuando vamos a los famosos tacos, ¿no? Entonces andas hablando y tienes el cilantro, decimos el cilantrazo. Y tú estás hablando, no eres consciente de que tienes eso y por lo tanto que te ves mal. Pero hasta que te ves en un espejo o alguna alma caritativa te dice, oye, tienes sucios tus dientes. Wow, ok, déjame limpio inmediatamente. A veces así estamos por la vida, ¿eh? No somos conscientes de las cosas que lejos de ayudar perjudican a los demás. ¿Qué es lo que nos vamos a desarrollar en la agilidad ontológica? Pues justamente esto, conciencia y responsabilidad a través de ¿qué? De algo que denominamos competencias conversacionales. Conversar, el arte de conversar no es simple, no es sencillo. Dejemos de subestimar las conversaciones, porque muchas veces ni siquiera nosotros nos damos a entender hacia nosotros mismos, ni siquiera sabemos lo que queremos transmitir. La agilidad ontológica tiene su base en el coaching ontológico, por supuesto, y yo que me formé en coaching ontológico, pude hacer un match entre la agilidad y el coaching ontológico para encontrar... Estás grabando, ¿no? Sí. Porque en esencia, déjenme decirles, en esencia la agilidad es conversar. ¿Para qué tienes retrospectivas? Para conversar, para diseñar acciones para mejorar. ¿Para qué tienes reviews? Para conversar y exponer nuestro resultado. ¿Para qué tienes sprint planning? Para planear y tenemos que conversar. ¿Para qué tienes dailies? Para conversar. Todo es conversación, todo es lenguaje. Entonces, cuando nosotros partimos de la necesidad de que la agilidad se vuelva ontológica, que hable desde el ser, necesitamos entender hoy por hoy cuáles son los retos y desafíos que enfrentamos. Miren, seguramente alguno de ustedes ha escuchado el término Scrumbot. Scrum, pero, parafraseando el término, aquí sí usamos Scrum, pero tener una daily todos los días lo consideramos demasiado. Tenemos dailies cada tercer día, por lo tanto no es daily, podría ser, no sé cómo decir daily cada 3 días, pero bueno, es una sesión cada 3 días. Aquí usamos Scrum, pero no hacemos retrospectivas. ¿Por qué? Porque pues consideramos que es una pérdida de tiempo. De hecho, en la organización que estoy acompañando hoy, logré apenas afianzar que me dieran un espacio de 30 minutos para una retrospectiva. 30 minutos, Alex, es muy poquito. Sí, lo sé. Pero hay que entender que debemos de ir adaptando y debemos de ir impulsando el cambio poco a poco, pero que la gente realmente esté convencida. Y a lo mejor después se van a dar cuenta que 30 minutos no son necesarios, no son suficientes, perdón. El Scrum Bot es eso, recortar Scrum. Pero aquí surge otra pregunta. Si la agilidad pregona ser adaptativa, ¿qué harían ustedes si de repente te dicen en esta empresa no tenemos dailies, o no tenemos esto, no tenemos aquello, o hacemos las retrospectivas al final de la planning en 15 minutos, porque me ha tocado ver eso, pero se están llegando a los resultados. El equipo está entregando, hay comunicación, etcétera. A veces los agilistas nos olvidamos que la agilidad no es el fin. La agilidad es un medio para un fin. ¿Qué significa esto? El equipo está performando, está entregando, está llevando, hay muy buena comunicación y coordinación. Lo que te dice, en el caso del framework Scrum, haz esto. Yo te recomiendo que hagan esto, ¿no? Los expertos, los eruditos, los gurús que fundaron Scrum dijeron, esto es lo que nosotros recomendamos. De acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando a veces no se lleva a cabo todo lo que te dice Scrum? Decimos, ahí hay Scrum Bot. Sí, pero para mí el Scrum Bot es siempre y cuando nos estén dando los resultados, porque si están dando los resultados, entonces, en esencia, la agilidad está dando lo que tenía que dar. Scrum está dando lo que tenía que dar. Si no se están dando los resultados y estás recortando Scrum, ahí sí estás errado, ahí sí estás fuera del enfoque, porque muy probablemente si recortas Scrum para no dar agilidad, estás llevando, la causa muy probablemente de tus fallos es que no estás llevando a ejecución lo que te dice las buenas prácticas de Scrum. Entonces es diferente, es diferente. Ahora,
Otra cosa que yo quiero mencionar aquí es que la agilidad pregona una palabrita que me encanta, que es la adaptación. Adaptarse. La palabra adaptación tiene una raíz etimológica muy interesante. Adaptar viene de adaptare. Ad, que es hacia, aptare, que significa literalmente hacer algo pronto. Adaptación implica hacer algo pronto hacia el cambio que tienes frente a ti. Si nosotros interiorizamos este término, ¿qué tanto nosotros los agilistas nos adaptamos? Porque yo he visto muchos de los foros, los meetups o los foros ágiles donde se habla de agilidad y somos los primeros en quejarnos. No, en mi organización no está pasando eso, pero desechamos la adaptación. No vemos el valor a tener una capacidad de adaptarte. Con esto cuento, con esto voy a empezar a trabajar y sobre esto voy a ir dando los primeros cambios, los primeros ganancias, los quick wins que les decimos. Hay una palabra hermana de adaptación que significa improvisación. Esta no se usa mucho en el entorno ágil, pero también está implícita al proceso de adaptación, porque improvisar justamente es algo que ni siquiera estaba previsto hacer, hacerlo de repente. Oye, pero mi plan era otra cosa. Sí, pero el cambio se dio. Ahora tienes que improvisar, tienes que sacar algo de repente para responder ante esta situación. ¿Ok? Tengo que improvisar. Muchas de las veces el Scrum Master, el Agile Coach tiene que improvisar si el cambio se dio súbito. Y ahí es donde empezamos a decir, ay, como que ya no me gusta tanto la agilidad. Porque yo prefiero que nos apeguemos al plan de implementación ágil que ya diseñé. Entonces no estás siendo adaptado, no estás llevando a la práctica lo que dices pregonar. ¿Sí? Entonces, ahí lo más importante que yo quiero que ustedes se lleven es justamente la capacidad que debemos desarrollar nosotros los agilistas para estas dos cosas. Pero hay una tercera, y esta tercera es también prima hermana de la que te estoy dando, que es el aprendizaje. Hasta hoy, déjenme decirles, en las empresas que he acompañado, no he visto una empresa igual. Aunque hablemos del mismo giro, del mismo ramo, las necesidades son totalmente diferentes. El entorno, las personas, las situaciones. ¿Y qué es lo que he hecho? Bueno, pues a lo mejor lo que yo sé lo adapto, improviso algunas cosas, pero aprendo de lo que observo. Ahí es justo lo que quiero que nosotros empecemos a llevar a una interiorización más profunda. Porque si tú eres agente de cambio, el principal problema que tenemos como Scrum Master o como Agile Coach, y estarán de acuerdo conmigo, es no saber gestionar el cambio. No sé gestionar el cambio, porque yo me digo ser un agilista, pero el cambio está todo el tiempo en mi organización. Y ahí es donde acuñamos términos como buque y bunny, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo, frágil, el entorno propicia la ansiedad, no lineal, incomprensible. Pero el cambio ahí está. ¿Y qué hace el Scrum Master, el Agile Coach? A veces no sabemos gestionar el cambio, porque la palabra cambio, si nosotros propongo yo una definición bastante curiosa de cada una de sus letras iniciales, el cambio implica comenzar a actuar, mejorar, comenzar a actuar, ¿para qué? Para mejorar, para buscar, incrementar y optimizar. Incrementar lo que no se tiene, desarrollando competencias, desarrollando más capacidades y optimizar lo que se tiene. Y esa optimización muchas veces implica desechar cosas. Pero si nosotros no entendemos esto y nosotros queremos apegarnos a un plan de implementación de la agilidad y que con esto yo voy a poder dar mi modelo de madurez y voy a correr modelo de madurez y voy a empezar a generar un roadmap de transformación y este roadmap es estático, no se va adaptando, cansamos a los demás, de verdad. Vas a cansar a las personas que estás llevándole este mensaje. Y por eso encontramos este famoso meme, ¿no? Donde se enfadan, se hartan, te dicen, ya, güey, ya, como decimos en México.
porque no somos capaces de transmitir esto. Y otra cosa que hay que dejar también bien en claro es que toda la curva de adaptación al cambio implica estas etapas. Sean personal, imagina cualquier cambio que hayas tenido en tu vida, tienes que tener un proceso de adaptación a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, tu estado de ánimo, tu actitud, tu motivación va a variar en estadios. En primera instancia, aparece una emoción básica que es el miedo y vas a buscar negociar. A ver, espérame, ¿cómo va esto de que voy a tener que cambiar? Y ahora velo desde el enfoque que lo ve la organización cuando tú llegas y les preguntas, voy a implementar Scrum, voy a implementar mejoras en la agilidad. Pues dicen, oye, a ver, espérame, pero lo que estamos haciendo, pues de alguna manera está dando resultados. No, pero que es orden de arriba, es una orden de los directores, del CEO o del director de transformación. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo que dejar de hacer? Se busca negociar siempre, ¿no? Pero cuando la persona se da cuenta que va a perder cosas de las que él ya estaba acostumbrado a hacer, pues claro que va a pasar por una emoción de enojo, que es el segundo punto aquí. Una emoción de enojo, y es natural, es biológica, es humana esta reacción. Trae a tu memoria algún cambio reciente que hayas tenido, pero verdadero, así fuerte, y muy probablemente cruzaste, si no todas, muchas de las etapas que están aquí. Y justo aquí lo que buscas es decir, bueno, ¿cómo me adapto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los desafíos que tengo que hacer? Tengo que sopesar una cosa con la otra, pero llega un punto en el que te vas a frustrar, porque entonces estás entrando al terreno de lo desconocido. Y la siguiente emoción, por lo tanto, a veces hasta te deprimes. No quiero ir a trabajar, no quiero empezar, porque la gente con la que estamos trabajando y muchas veces de los equipos en las compañías que acompañamos en su transformación, ya estaban acostumbrados, te decía, a hacer una cosa y tienen que empezar a hacer otra cosa, pues van a tener esta curva, van a pasar esta curva y por lo tanto, pues van a tener esta resistencia natural biológica a lo que tú les pregones. Aquí lo más interesante es decir, tú eres consciente de este proceso humano, porque inherentemente a esta curva vas a poder desarrollar a las personas en algún momento para que cuando vayan entendiendo que hay beneficios, que la forma de ser les está entregando resultados, no es inmediato, pero sí va a empezar a dar resultados, van a poder llegar a decir, ok, acepto el cambio, y de hecho van a estar en paz y en confianza consigo mismos, pero la negación se va a dar, y de hecho llega como un shock. El agilista que ignora estas cosas se frustra y se queja. No, en esta empresa son bien antiágiles. Bueno, pero es que entiende, tú en tu plano personal y en el plano organizacional, hay que cruzar una etapa, hay que cruzar estos estadios para poderlo hacer. Hay un libro que me encanta que les quiero recomendar, este es de Juan Ferrer, este es un libro de un español, lo puedes comprar ahí en Google Books, en pesos mexicanos yo creo que van a andar como unos 250 pesos, pero el asunto es que con este libro me encanta porque hace referencia a cuáles son los rechazos más frecuentes del cambio. La gente va a rechazar el cambio porque dice, voy a perder algo. De entrada ya perdió lo que el conocimiento o la manera o la práctica que él venía haciendo las cosas para llegar a aprender cosas nuevas. A veces ni siquiera entienden el cambio y dices, oye, esta persona está renuente, es resistente, es un lagarto, esta persona no le interesa, porque a lo mejor no te has sentado a ver que para él todo está en chino mandarín, lo que tú le estás queriendo impulsar a tener. O algunas de las veces están mal influenciados, están contaminados por otras personas. Pero ya cuando te sientas con ellos e interactúas con los individuos, como lo dice el manifiesto, no empiezas con los procesos y las herramientas, sino que interactúas con los individuos, perdón, entiendes cuál es la raíz. Y puedes incluso ver que existen diferentes puntos de vista. Y es válido tener puntos de vista distintos. No pasa nada. Pero al final hay que negociar, hay que saber exponer el cambio. Y de esto nos hace conciencia. Una cosa también que quiero darle otro matiz de lo de agilidad ontológica es que la ontología nos habla de postulados de lenguaje, postulados de la ontología del lenguaje. Hay varios, pero uno de ellos que me quiero detener a explicar hoy, brevemente en esta charla, es el
interpretar el lenguaje como generativo. Si te fijas, deshabilité los otros postulados, perdón, porque no quiero detenerme, el tiempo no nos daría para hablar, pero el lenguaje genera. Puede generar, ojo con lo que te voy a decir, puede generar vida o muerte, puede construir o puede destruir, pero en cualquier caso tiene acción implícita. Si tú me dices, oye, ¿qué pasa cuando decimos, es que a las palabras se las lleva el viento? No necesariamente, ¿eh? Yo soy estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque si tú le dijiste a una persona, y te prometo que el jueves próximo paso por ti para ir a pasear o para ir a atender algún asunto, y no le cumpliste, no es que esas palabras se las llevó el viento, en realidad lo que está pasando ahí es que tú generaste algo, no generaste confianza, no generaste una mejor relación, generaste todo lo opuesto, generaste desconfianza y generaste deterioro, pero en cualquiera de los casos el lenguaje genera. ¿Y por qué yo te digo de esto? ¿Y por qué me detengo a hablar de esto? Porque te dije hace un momento que la agilidad es conversación, es lenguaje en su esencia más básica. Si tú eres un agente de cambio, debes de entender que cada palabra, cada acción que tú haces está transmitiendo un mensaje, está generando. Si tú eres una persona que se la pasa quejándose de por qué la organización, que si las otras áreas no son ágiles, que si el área de infraestructura, de seguridad no es ágil, que por eso están atrasados con los releases, con los deliverables y no se entregan a tiempo, vas a transmitir eso. Y si tú eres un líder, debes de estar consciente de que el líder transmite lo que siente. A veces para inspirar, pero otras veces para desanimar. Por eso la ontología del lenguaje y concretamente la agilidad ontológica nos hace conscientes de cómo nuestras palabras pueden llegar a convertirnos en un líder que inspira a otros o bien en un líder que desanima a las personas. Ese es mi punto. Ahora, tenemos otra cosa bien importante aquí que señalar. Adicional a los postulados tenemos principios en la agilidad ontológica. En el coaching ontológico, básicamente es uno de los principios que vamos a ver aquí es actuamos de acuerdo a cómo somos y somos de acuerdo a cómo actuamos. A ver, ¿cómo es este juego de palabras? ¿A qué se quiere referir esto, Alex? Bueno, simple y sencillamente de que nuestro ser nos lleva a una acción y esa acción tiene un resultado. Ese resultado puede reforzar nuestra forma de ser. Y por eso se hace ese círculo, siempre. Tú quieres desarrollar el ser en las personas para que no nada más llegan y digan, ok, en esta organización hay agilidad porque tenemos Post-it, hay agilidad porque usamos Jira, hay agilidad porque estamos usando Scrum, hay agilidad porque usamos Kanban. No necesariamente son ágiles solo por usar el framework y tú lo sabes muy bien. Mi punto aquí es que para poder generar verdaderamente un cambio, a veces hay que llamar a la acción. No esperar a que la gente diga, oh, sí, quiero cambiar, sí quiero hacerlo. A veces hay que impulsar a la acción, porque la acción genera ser. Y el ser genera acción. Es una conexión. Y la manera más propia de entender este principio, ¿qué harías tú? Y esta es una pregunta que te hago en este momento, ya estamos para cerrar. Si quisieras fomentar en tu vecindario, en tu colonia, en el lugar donde tú vives, una mejor cultura vial, en tu ciudad, suponte que en este momento no hay respeto hacia el peatón. De hecho, ni siquiera los conductores se respetan uno con otro. ¿Tienden a qué? Pues a cometer muchas faltas, infracciones viales. ¿Qué harías? En cierta forma diría alguien, pues yo voy a hacer campañas de concientización vial para mostrarle a los conductores que es bien importante el respeto al señalamiento de tránsito y al peatón. Que no se estacionen en un semáforo, en la parte que es para el peatón, las líneas blancas para que él pueda pasar, etcétera, etcétera. Quizás a algunas personas les sirva la campaña de concientización vial, pero a muchos otros no. Muchas otras personas, como decimos en México, les vale y lo que van a hacer es seguir haciendo lo mismo de toda su vida hasta que no haya una sanción, hasta que no haya un alineamiento.
Me acuerdo cuando en México se hizo obligatorio, ya tiene muchos años, el uso del cinturón de seguridad porque era una infracción de tránsito de policía vial. Y lo que decía es que por cada persona que no se conecta, se pusiera el cinturón de seguridad, había una infracción. Algunas de las veces se tienen que tomar lineamientos para moldear una cultura, ¿eh? Oye, pero que todas las personas tenemos que responder por puro deseo de responder, no funciona así, déjame decirte. Algunas de las personas, de acuerdo al nivel de madurez que tienen las personas o los equipos o la organización, necesitamos trabajar para fomentar la cultura. Y a esto es justamente lo que se refiere el principio que te decía, la acción genera ser. Porque entonces forzamos a que sea una acción para que genere un ser diferente. Esto, por supuesto, hay que profundizarlo más, pero es un ejemplo muy básico que yo te doy en este momento para que tú veas que a veces es necesario implementar. Por eso, a veces en las organizaciones es necesario, en los equipos de trabajo, contratos sociales. El contrato social es un instrumento en el cual se generan acuerdos de trabajo y colaboración entre un equipo para dejar en claro cuáles van a ser los lineamientos a los que nos vamos a sujetar, tanto por puntualidad, tanto para generar este entendimiento o respeto de las horas de comida, las horas ya no laborables, los medios de comunicación, todo lo que tú quieras se asienta en ese lugar, pero también a veces se dejan en claro cuáles serán las consecuencias de no hacerlo. Y ese es el punto. No tengas miedo como agilista de tocar esta parte. Lamentablemente no todas las personas van a cambiar por convicción. Dicho esto, tenemos que hablar un poco acerca del observador y con esto voy a cerrar. Según lo que nos dice la agilidad ontológica, que es la fusión del coaching ontológico con la agilidad, hay un observador. Y el observador somos todos nosotros. Vamos a ver las cosas e interpretar la realidad de acuerdo a nuestros modelos mentales y de donde nosotros estamos parados. Esta es la imagen clásica para describir un observador. Una persona lo puede ver rojo, otra persona lo puede ver verde, otra persona lo puede ver bien, otra persona lo puede ver mal, otra persona lo puede ver bonito, otra persona lo puede ver feo. Oye, ¿y qué haces cuando en un equipo ágil tienes un montón de observadores? Cuando en una compañía, si tú eres Agile Coach, tienes un montón de observadores. Porque decimos aquí, el observador no puede tener acceso a una realidad objetiva, ya que en la interpretación que tiene de su entorno participan sus creencias mentales, sus modelos mentales, sus paradigmas, y eso le va a llevar a interpretar si lo que tú estás pregonando en el cambio organizacional le conviene o no. Puede que lo vea como pérdida, que es lo más común. ¿Cómo intervienes a un observador? ¿Cómo ayudas a que reinterprete la realidad? ¿Cómo le ayudas a que lejos de que lo vea como una amenaza, como una monserga, como algo que va a hacerle un peso en su proceso, lo vea como algo algún beneficio lo que tú estás llevando a cabo? Hay que conectar con las personas. El modelo SAR, que este es un modelo clásico del coaching ontológico, nos dice que el observador va a actuar con respecto a un sistema. Si ves este óvalo que tenemos aquí, nos dice que hay un sistema y por lo tanto tenemos un observador que le va a llevar, de acuerdo a la observación que tenga de su entorno, dicho de otra manera, la interpretación que tenga de su entorno, van a hacer sus acciones. ¿Cuáles son sus acciones? Apático, no está dispuesto a cambiar, he hablado con él, he tenido sesiones one-on-one y no cambia. Entonces no has tocado lo más profundo, porque un líder ágil no toca solamente a nivel de las acciones, toca el nivel de pensamiento y sentimiento de los colaboradores. Oye, ¿cómo puedo tocar lo que la gente piensa, que son lo que la gente cree, con lo que la gente siente? Esas son las respuestas que nosotros profundizamos en la agilidad ontológica. Porque mira, la acción va a dar por ende un resultado sí o sí, siempre, invariablemente. Los resultados son parte de nuestra existencia. En cada acción que tú haces corresponde una reacción. Para nosotros intervenir a nuestros observadores como agentes de cambio, a veces podremos utilizar lo que se conoce como aprendizaje de primer orden, que es justamente yo te capacito, te
te digo cómo funciona Scrum, cómo funciona Kanban, cuáles son las métricas, cómo es la manera de interactuar, etcétera, etcétera. Y si eso bastó para que las acciones cambiaran y los resultados se estén dando, genial. Con ese aprendizaje de primer orden tuviste, no es necesario hacer más. Pero si ya capacitaste a los equipos, ya les diste workshop, ya les hablaste de esto y no hay resultados, se siguen llegando a malos resultados, perdón, ahí es donde justamente hay que cambiar el nivel de aprendizaje para llevarlos a un aprendizaje más profundo, que se conoce como aprendizaje de segundo orden. El de segundo orden, si ves la flecha, ya toca al observador, que es la interpretación que la persona tiene de su entorno. Los modelos mentales, la creencia que ellos tienen respecto a su entorno organizacional, cómo se relacionan con los demás, qué interpreto del entorno. Hay un aprendizaje más profundo que se llama de tercer orden o aprendizaje transformacional, en cuyo caso ya no solo es cambiar la interpretación que se tiene en cada observador respecto a su entorno, sino es la interpretación que se tiene en el observador de sí mismo, de su propia identidad. Porque muchas veces el cambio implica tocar cosas de tu identidad. Esa persona lleva no sé cuántos años en el mismo puesto y ya se identifica con lo que ha venido haciendo por tanto tiempo. Y tú pretendes que por un workshop ya quiera cambiar. Despertemos a nuestra realidad. Por eso la invitación o el mensaje principal de esta charla breve es necesario que la agilidad se vuelva ontológica. Es necesario que la agilidad empiece por nosotros mismos tocando nuestro propio